Desahogadas las fases postulatoria, probatoria y de alegatos, es momento de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las pretensiones de las partes. Yo soy Omar García Guante, especialista en temas constitucionales. En este espacio te hablaré acerca de la sentencia en la controversia constitucional. La fase de resolución o conclusiva comienza con los alegatos de oídas o la entrega de memorandos al ministro instructor y al resto de los integrantes del Pleno. Si la ponencia lo permite, también hazlo con el secretario de Estudio y Cuenta encargado de la elaboración del proyecto. La percepción que este funcionario judicial tenga acerca de la controversia constitucional también es muy importante. El acuerdo plenario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 18/2006 otorga a las partes el derecho de obtener el problemario que elaboró el secretario de Estudio y Cuenta, en el que se contienen los razonamientos esenciales del proyecto de sentencia. Lo podrás obtener en la Secretaría General de Acuerdos mediante escrito que presentes previo acuse de recibo. Nota importante, no en todos los casos se elabora este documento. Es más común en acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, no pierdas la oportunidad y solicítalo. Les propongo que expliquemos el contenido de las sentencias a partir de la forma en que se discuten y votan en las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto aprobado por el ministro instructor, a partir de este momento ministro ponente, es enviado a la Secretaría General de Acuerdos para que se liste en los asuntos que discutirá el Pleno. De conformidad con el artículo 42 de la Ley Reglamentaria, el proyecto normalmente contiene los apartados siguientes. 1. Proemio, en el que se detallan los datos generales del asunto, es decir, la fecha, el número de expediente y los nombres de las partes. 2. Los resultandos, en los que normalmente se indican todos los actos procesales que acontecieron durante las fases postulatoria, probatoria y de alegatos. 3. Los considerandos, en los que se resuelven las cuestiones procesales y, de ser el caso, el fondo del asunto. Por lo tanto, en los considerandos se resuelve lo siguiente. Se precisa la competencia de la Suprema Corte de Justicia para resolver el asunto. Posteriormente, se verifica la oportunidad de la presentación de la demanda. En otro considerando, si es que se hicieron valer, se estudian las causales de improcedencia y sobreseimiento. En el siguiente considerando, la Corte se pronunciará en cuanto al fondo. Hará la fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados, y señalará los preceptos que la fundamenten. Además, expresará o razonará las consideraciones que sustenten el sentido del proyecto, así como los preceptos que en su caso se estimaren violados. En otro considerando, si declara la inconstitucionalidad del acto o de la norma, precisará los alcances y efectos de la sentencia, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya invalidez dependa de la propia norma invalidada, y en su caso, el término para que la parte condenada deba realizar una actuación. Un cuarto apartado de las sentencias es el relativo a los puntos resolutivos, en donde se podrá decretar el sobreseimiento o declarar la validez o invalidez de las normas generales
o actos impugnados, y en su caso, la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalan. Listado el asunto, en la sesión que corresponda, el Secretario General de Acuerdos dará cuenta al Pleno con el proyecto de resolución de la controversia constitucional. Precisará el número de expediente, los nombres del actor y del demandado, los actos o normas impugnadas y la ponencia encargada del proyecto, y dará lectura a los puntos resolutivos. El ministro presidente normalmente somete a consideración de los integrantes del Pleno los 3 primeros considerandos de la sentencia, en los que se determina la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la controversia, la oportunidad de la demanda y las causales de improcedencia y sobreseimiento si es que las hay, para posteriormente ceder el uso de la palabra al ministro ponente para que explique las consideraciones relativas al fondo del asunto. En cuanto a los temas de fondo, en otro momento analizaremos casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relevantes en materia de controversias constitucionales. Declarada la inconstitucionalidad de una norma general o del acto impugnado, nos enfrentamos al problema de los efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el criterio de que la sentencia surta sus efectos a partir de que se notifiquen los puntos resolutivos a las partes. Toma en cuenta que no se notifica el texto completo de la sentencia. El engrose se notificará con posterioridad. Sin embargo, los órganos obligados al cumplimiento de la sentencia deberán observar lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la notificación de los puntos resolutivos. Además, la sentencia deberá publicarse en el Semanario Judicial de la Federación en el caso de normas generales que hayan sido declaradas inconstitucionales. Además, deberán incluirse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Las sentencias que se dicten en este juicio no podrán tener efectos retroactivos, salvo los que se resuelvan en materia penal, ajustándonos a las reglas que conocemos en cuanto al perjuicio que puedan ocasionar. Otras reglas que debes tomar en consideración es que al dictar la sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación corregirá los errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. En todos los casos deberá suplir la deficiencia de la demanda, de la contestación, de los alegatos o de los agravios. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas o de los municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por las entidades o en los casos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la resolución de la Corte las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos 8 votos. En todos los demás casos, las resoluciones tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia. En cuanto a la jurisprudencia que se produce a partir de lo resuelto en controversias constitucionales, se generará a partir de las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos. Las razones allí expuestas serán obligatorias incluso en aquellos casos en donde no exista tesis de jurisprudencia, siempre que se cumpla con la votación calificada que he mencionado. Resuelto el fondo del asunto, los efectos de una sentencia dictada en una controversia constitucional son los aspectos que generan mayor problema para lograr la regularidad constitucional. Cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, es probable que se genere un vacío normativo
y que con ello se produzca la falta de regulación de ciertos aspectos de la vida social. En estos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado dos criterios. El primero, la reviviscencia, es decir, revivir la disposición abrogada con motivo de la emisión de la norma general que fue declarada inválida. Y dos, otorgar al legislador un plazo razonable para la emisión de una nueva norma en la que se atiendan las consideraciones expuestas por la Corte en la sentencia. Otro problema interesante se presenta en las controversias que promueven los municipios relacionadas con la entrega de participaciones federales o con la emisión de las tablas para el cobro del impuesto predial, vinculadas directamente a la hacienda pública municipal, dado que se trata de recursos que se ejercen por periodos fiscales, es decir, por anualidades. Algunos juicios de este tipo terminan sobreseyéndose, porque cuando el asunto se lleva a la discusión del Pleno, el año fiscal por el cual se reclaman los recursos correspondientes se terminó, por lo que se estima que aún resolviendo el fondo, no sería materialmente posible cumplir la sentencia, pues tendría que afectarse recursos de un año diverso al que generó la demanda de inconstitucionalidad, dando con ello efectos retroactivos a la sentencia, lo cual, como ya hemos visto, se encuentra prohibido por la Constitución y por la ley. En este tipo de casos, estimo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe explorar la adopción de medidas cautelares positivas que le permitan a los municipios, de ser el caso, recibir los recursos correspondientes durante la tramitación del juicio. No olvidemos que la afectación de la hacienda pública municipal se traduce en el perjuicio de los servicios públicos que el ayuntamiento tiene a su cargo. Te invito a que visites mi página de internet y a que te suscribas a mi canal de YouTube. Envíame tus comentarios y preguntas a través de mis redes sociales o del correo electrónico. Muchas gracias y hasta la próxima.